Durante el siglo II, el Imperio Romano disfrutaba de una estabilidad que podríamos decir que la mayoría de los romanos no había visto en muchos siglos. Era un imperio que aproximadamente tenía una población de 50 millones de habitantes. Muchos de los pueblos conquistados habían absorbido los principales hábitos culturales de sus conquistadores. Así que nos encontramos en una época notoria donde el uso del griego y el latín era común entre los conquistados, además de ser las lenguas oficiales en el imperio. También el uso de una extensa red vial de comunicaciones hacía las travesías por tierra más soportables y se les invertía menos tiempo, lo que generó un desplazamiento de personas aún mayor y a mayores distancias. El imperio tenía como frontera en el norte a Britania, el Rin y el Danubio, y al oriente el norte de Mesopotamia, mientras que en África del Norte la cuarta catarata del Nilo en Egipto y el desierto del Sahara constituían las fronteras. El imperio ocupaba gran parte de lo que actualmente se conoce como Inglaterra, Alemania, toda España y Portugal, Italia, Suiza, parte de Eslovaquia, Grecia, Turquía, Siria, Armenia, Israel, Palestina, Egipto, entre muchos otros lugares. De hecho, los romanos solían decir que Orbis Terraneum, o el mundo existente en total por aquel tiempo, era el mismo que el Orbis Romanus, o el mundo romano. Este fue un factor clave en el tema de la peste, que asoló a Roma en el siglo II entre los años 165 al 180 a.C. Aunque no conocemos el lugar exacto del origen de esta pandemia, sí sabemos que se inició en Oriente y de ahí se propagó a través de las redes de comunicación, ya fuera por vía terrestre o vía marítima. Una de las causas de la extensión del contagio fue el regreso de Oriente de las tropas militares después de la guerra con los partos. Lucio Vero, coemperador con Marco Aurelio, capitaneó a 100.000 personas, a menudo carentes de higiene, lo que los convirtió en un foco de infección. Un hecho que, según cuenta la Historia Augusta, una colección de biografías de los emperadores de los siglos II y III, que nos menciona que este movimiento o este traslado de personas tuvo la fatalidad de dejar rastros de la peste por todas las provincias donde pasó hasta llegar a Roma. También nos habla de la epidemia Amiano Marcelino, un historiador del siglo IV, que dice que la plaga llenó de enfermedad y muerte todo el territorio sitiado entre la tierra de los persas, el Rin y la Galia. Los síntomas de la enfermedad fueron descritos por Galeno, un reconocido médico de Pérgamo, que es la actual Turquía. Él viajó a Roma hacia el año 169 como médico de gladiadores, pero debido a la epidemia pronto pasó a curar a altos cargos romanos hasta que el emperador Marco Aurelio lo nombró médico de Lucio Vero y de Cómodo. Galeno la describió así: exatemas de color negro o violisáceo, oscuro, y después de un par de días se secan y se desprenden del cuerpo. Pústulas ulcerosas en todo el cuerpo, diarrea, fiebre y sentimiento de calentamiento interno por parte de los afectados. En algunos casos se presenta sangre en las deposiciones del infectado, pérdida de la voz y tos con sangre debido a las llagas que aparecen en la cara y sectores cercanos. Entre el 9º día de la aparición de estos síntomas y el 12º, la enfermedad se manifiesta con mayor violencia y es donde se produce la mayor tasa de mortalidad. A partir de la descripción de los síntomas hecha por Galeno, se ha generado un debate de los especialistas para determinar de qué enfermedad podría tratarse, y parece ser que podría ser una viruela de tipo hemorrágico. La Historia Augusta también comenta que cuando Marco Aurelio estaba luchando en una campaña contra los marcomanos en el Danubio, surgió una epidemia tan grande que los cadáveres tuvieron que ser transportados en diferentes vehículos y carruajes. A raíz de la peste, los emperadores antoninos se vieron obligados a promulgar numerosas leyes, que aún se conservan en el Tratado Legislativo del Digesto, sobre la manera y los caminos para trasladar y enterrar a los cadáveres, así como las durísimas penas impuestas si estas reglas no eran obedecidas por los ciudadanos romanos. Se ha calculado que la plaga antonina afectó entre un 7 y un 10% de la población del imperio, que se cifra aproximadamente en 50 millones de personas.
Por lo tanto, la epidemia se llevó entre 3 y 5 millones. Cuando hablamos del ejército y las ciudades, parece que la mortalidad podría haber sido un poco mayor, entre un 13 y un 15%, debido a la concentración de gente en un mismo espacio. Sin embargo, esta pandemia es considerada la séptima más letal de la historia. Afectó a todas las clases sociales romanas, ninguna se salvó. Lucio Vero murió poco después de llegar a Roma y más tarde, en el año 180, cuando se cree que hubo un rebrote de la enfermedad, también se llevó al emperador Marco Aurelio.